Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar en este caso con nuestra siguiente invitada, que ya está aquí con nosotros en el plató. Yo la presento y le doy la bienvenida a Mari Carmen Heredia. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Secretaria de Sanidad de UGT Servicios Públicos aquí en Córdoba. Y bueno, pues vamos a hablar también de una situación un tanto complicada cuando llega el verano, y es el tema de las contrataciones en torno al mundo de la salud, laboralmente hablando. Ahora mismo la situación en Córdoba, ¿cómo es? ¿Con qué os habéis encontrado vosotros? Bueno, pues la contratación se ha llevado a cabo. En Córdoba principalmente se han hecho 1.350 contratos, eso a nivel de Córdoba y provincia. Sí. En el hospital universitario 644 contratos, Sí, de distintas categorías. De las categorías que más se han contratado han sido celadores, sí, técnicos en cuidado, auxiliares de enfermeros, enfermeros y médicos. Y en atención primaria ahí es donde se encuentra, digamos, el mayor déficit, porque ahí donde hace más falta es en medicina sí, y en enfermeros. sí. ¿Qué pasa con los médicos de atención primaria? Pues que no hay médicos en bolsa, entonces no hay médicos y te encuentras con el problema de las sustituciones de estos facultativos. Sí, sí. Una manera que se está remediando es que se están contratando a los MIR que hay ya haciendo la carrera de MIR, los están contratando en atención primaria. Sí. Quiero decir una cosa relacionada con esto. Se ha dicho en prensa escrita que se está contratando y que el SABI ha hecho un llamamiento para contratar a los profesionales que estaban acabando las distintas carreras. De ninguna de las maneras eso es cierto. Ni se puede permitir que se contrate un profesional, aunque esté al final del curso, ya tanto sea de medicina como sea de enfermería, para sustituir una contratación. Entonces eso no es cierto y no lo vamos a consentir, desde luego desde mi sindicato UGT no lo vamos a permitir. Pues ¿cómo se está cubriendo, por ejemplo, la atención primaria? Pues como te he dicho, los médicos se están cubriendo con estos MIR, que se le está haciendo contratos, y aparte, pues entre ellos mismos, que es lo que hace, que se dividen las vacaciones, se parten los cupos que tienen los médicos, propiamente dicho, y entonces para que la población no se quede desatendida, pues se le hace de esa manera. Y en la enfermería, pues ocurre tanto lo mismo, te tienes que hacer, no te puedes ir de vacaciones, te tienes que alternar las vacaciones con tus compañeros y entonces quitas actividad asistencial, como puede ser, por ejemplo, ahora en verano, pues se quita que haya... Sí, es una situación que desde luego es complicada y que sí que es verdad que al final quien lo puede sufrir es el paciente, y eso es lo que vosotros desde luego no queréis. Queréis que estemos cubiertos, que en el caso de que necesitemos a la sanidad pública durante el verano... Por ejemplo, como te he dicho, cirugía menor, por ejemplo, son cosas que en verano pues se dejan a un lado porque no son importantes, y entonces se abarca más por lo que es a la asistencia del usuario del día a día, esa demanda. ¿Esta situación, por ejemplo, este año, es más complicada que en años anteriores o no? ¿Estáis viendo que los números de contrataciones están siendo los mismos? Hasta el año 2019 hubo un déficit bastante importante en la contratación de los profesionales, pues no se echaba en cuenta a la sanidad, parecía que no pasaba nada, que no había problemas, y lo había realmente. ¿Qué pasó? Que tuve que llegar la COVID para que la administración se diera cuenta y viera el déficit tan importante que había de sanitarios, que se jubilaban los profesionales y esos huecos se quedaban al aire, o sea, no se cubrían. Como también hemos estado muchísimos años sin que salieran OPE, sin que se formaran oposiciones para coger plazas, tú te jubilabas y esa vacante no se producía y se quedaba ahí en stand-by, entonces se quedaba descubierta, el SAS se la comía. ¿Qué pasó? Que al llegar la COVID se vio que por el desborde que hubo de la situación, pues no había profesionales suficientes y se tuvo que empezar a contratar a esos profesionales. ¿Qué ha pasado también con esto? La administración ha estado muy acomodada porque tenía realmente profesionales y ha tenido hasta profesionales en paro, pero no porque deberían de estar en paro, sino porque no se cubrían. ¿Qué ha pasado? Que no ha previsto la administración que iba a haber esta demanda que está viendo
esta contratación, que ahora ya sí está al 100%, además con un refuerzo importante que hacía años que lo estábamos pidiendo, que si hubiera un refuerzo, y entonces ¿qué pasa? Que ahora esos profesionales no están. ¿Por qué? ¿Por qué no están? Porque un médico, por ejemplo, tarda 10 años en llegar a ser médico. Si tú no prevés con anterioridad eso, entonces ¿qué pasa? Que en las aulas faltan, hay que ampliar el número de alumnos para que el día de mañana, porque ahora vamos a tener, dentro de 10 años por ahí, vamos a tener el mismo problema con las jubilaciones. De aquí a 10 años se ha jubilado un montón de profesionales y ahora dentro de otros 10 se van a volver a jubilar otra tanda importante de profesionales. Si tú no tienes esas aulas con esos alumnos, llegará un momento, como está pasando ahora mismo, que no tenemos profesionales. ¿Qué pasa también con los profesionales que salen ahora mismo? Que dicen, yo quiero trabajar. El SAS ofrece unos contratos muy malos, muy precarios, muy precarios. Tú te vas a cualquier país europeo y le ofrecen vivienda, le ofrecen traslado, la remuneración no tiene nada que ver con la de aquí. Y la pena es que aquí salen unos profesionales excelentes. Tenemos una formación de calidad que no la tienen la mitad de los países europeos. Y ya no, esta gente no se va solamente por el nivel económico, porque a ti te tira mucho tu casa y te tira mucho eso, no hay ninguna tontería. No, se va la gente por el tipo de contrato. Aquí te dan contratos de un mes, de 2 y de 3, cuando tú por ahí te ofreces un contrato laboral de larga duración, una interinidad, te dan un trabajo estable, que tú puedes hacer proyectos de vida. Y sin embargo aquí eso no existe. Aquí los contratos estos de verano se dan de abril a diciembre, ese es el más largo que se ha dado. Y después se están dando de junio a septiembre, octubre, que son lo que es el periodo, digamos, gordo de las vacaciones. Y en atención primaria están haciéndola hasta de un mes incluido. Tú imagínate incluso a estos profesionales que realizan ese tipo de trabajo, que encima que están quemados, porque están desbordados, ahora no tienen derecho ni a descansar, ni a irse 3 días a una playa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no acumulan sus días de vacaciones, no tienes vacaciones para poder acumular una semana, que si tuviera un contrato de 6 meses, por ejemplo, pues diría, oye, acumulo una semanita, me puedo ir. Con un contrato de un mes y que hasta el día, 3 días antes no sabes si vas a poder seguir en el trabajo, qué planes y qué perspectivas tiene esa persona. Claro, porque acabas de hablar también de un tema muy interesante que creo que tenemos también que poner sobre la mesa, y es el tema de cuándo se le dice a un trabajador que se puede ir de vacaciones, que eso también es importante. Claro, es lo que acabas de comentar, no se pueden hacer planes, porque si uno no sabe en qué momento le van a decir, pasado mañana te puedes ir de vacaciones, pues claro, así es imposible también el poder planificar ese tema de la conciliación, ¿no?, que tantas veces hemos hablado. Tanto pues que hablamos de la también conciliación del trabajador que tiene que tener, y entonces aquí no se cumple, pero no se cumple por la precariedad del contrato, que yo digo, si tú sabes que al final esa persona la tienes que seguir contratando sí o sí, porque además se ve en el día a día, se ve de un año y de otro, que tú al final tienes que ese profesional se tira 6 o 7 meses al fin y al cabo, en los procesos gordos como en las vacaciones. ¿Por qué no le das ese contrato que esa persona pueda disfrutar y a lo mejor incluso piensa, fíjate tú, en no irse por ahí al extranjero? Porque tú dices, yo prefiero, mira, mi vida de conciliación, aunque gane menos, pero estoy con mi familia, no tengo gastos por ahí, ¿me entiendes? Pero también piensa en que tú necesitas descansar y necesitas acumular puntos de trabajo, que nosotros eso lo miramos muchísimo en la bolsa de trabajo, porque para trabajar en la sanidad, que vamos por una bolsa que se requieren unos puntos y unos méritos, las personas se van, no es ya por el dinero ni por nada así, eso es que lo quiero dejar claro, porque yo es que lo tengo clarísimo, se van por coger esos puntos para el día al revés, venirse antes a su casa, a sus destinos, para poder trabajar aquí. Efectivamente, es que es una situación complicada, parece que no, pero es una situación complicada, y no nos podemos olvidar que al final esto lo que hace es que afecta al trato del paciente, que al final todo esto es una cadena. Estamos hablando de los profesionales sanitarios que se encuentran con una serie de dificultades, que al final el último eslabón que nos encontramos ahí es el paciente. Exactamente, el paciente siempre es el que va a sufrir las condiciones.
Claro. Y en la atención primaria sobre todo, porque es que la atención primaria ahora se ha desbordado. Sí. Entonces tiene mucha más asistencia y es mucho más personalizada que tenía antes. Sí. Entonces, ¿tú qué pasa? Que se le da a un paciente 5 minutos, tú no le puedes dar a un paciente 5 minutos, porque tú cuando un paciente te llega a tu consulta, no sabes lo que te viene este paciente, porque te puede venir para una receta, como te viene a venir con un problema, y tú tienes que escuchar el problema de ese paciente, porque ese paciente se apoya en ti, se apoya en ti, da igual el profesional que sea, puede ser médico, puede ser enfermero, ese paciente cuando entra ahí, al sitio quiere que tú lo escuches y tienes que escucharlo. Tú no le puedes decir, oiga, que esto ya está pasado de hora, o que tengo otra en la puerta esperando, como pasa, y está enfadado porque le toca y todavía no la ha atendido. Pero no es que no la ha atendido a los 5 minutos, es que ha pasado 20 y tampoco la ha atendido. Pero tú, como persona, quieres cuando entras al sitio decir, pues yo el tiempo que estime estar aquí. Eso todavía no se ha conseguido hoy por hoy en la atención primaria, y eso es una cosa que también estamos peleando y estamos luchando. Claro. No se le puede poner minutos a cuando llega un paciente, porque primero tú no sabes el paciente con el problema que te llega. Que llega, claro. Y entonces es muy importante escuchar al paciente, porque además si ese paciente se va contento en ese momento, mañana no lo tienes ahí, te lo garantizo yo. Claro. Sin embargo, si tú le das 3 minutos, le dices que tenemos prisa, que tengo otro detrás, esa persona mañana vuelve a venir, eso también está comprobado. Porque necesita asistencia que tú en ese momento no le has dado, efectivamente. Qué importante es el buen trato, sobre todo en el tema de la salud. Qué importante es, creo que lo estás definiendo muy bien. En la atención primaria también hay mucho déficit en la pediatría. Nunca hablamos de la pediatría. La pediatría es muy importante. Tema muy interesante también, muy importante. Te voy a decir por qué. Yo he trabajado muchos años en atención primaria y hablo desde mi conocimiento. Hay días, porque las pediatras siempre los tenemos de mañana, y hay días, de los 5 días de la semana, no se cubren todas las tardes, pero es por el déficit de profesionales pediátricos que no hay. Y ahora en el verano, y esto es de verdad un error, no se cubre ahora mismo de los centros que hay abiertos en verano de vacaciones, que de atención primaria solamente hay 3 centros, que son Sector Sur, son Castilla del Pino y son Fuensanta. De tardes no hay ningún pediatra, ninguno. O sea que a ti se te pone tu hijo malo y te tienes que ir a la urgencia. ¿Por qué tienes que saturar a la urgencia? Si lo mismo es porque el niño tiene una poquita de tos o ha ido a la piscina y a lo mejor le ha dado un golpe de calor y no hay ningún centro sanitario disponible para que ese niño pueda llevarlo. Por la tarde me estoy refiriendo, solamente de 8 a 3 en los centros que pertenecen. Después de 3 hasta el día siguiente no hay ningún centro, está todo concentrado en la urgencia. Yo creo que eso es un error y eso se debe de estudiar. Y lo mismo que se abre, en este caso Fuensanta, como se está abriendo para por las tardes, pues se puede poner un pediatra, que yo creo que es muy importante para no colapsar la urgencia. Claro que sí. Mari Carmen, ¿cómo se prevé que va a ser este verano aquí en Córdoba? ¿Cómo se prevé, teniendo en cuenta las contrataciones que ha habido y la situación que tú nos estás explicando esta tarde aquí? ¿Cómo se prevé el verano? Bueno, pues el verano ya te he dicho cómo se prevé, pues se prevé con los contratos que han dado, que los contratos no están mal los que han dado, ya te digo, en hospital está bastante bien la contratación que se ha dado, y el único difícil más importante que yo veo es en la atención primaria, que se está cubriendo de la manera que te he dicho, con los médicos mensualmente, y con la enfermería pues se van cogiendo meses alternos cada uno y se va cubriendo así, porque hay muy poca contratación. Han mantenido los refuerzos, eso sí se está manteniendo, hasta diciembre están los refuerzos COVID, esperemos que la administración no los quite, porque se está planeando quitar estos refuerzos ya a partir de diciembre, y quiero recordar que está habiendo otra ola de COVID, y que es muy bueno porque ha venido muy bien estos refuerzos para frenar un poco esa demanda que teníamos de pacientes en los centros de salud. Está muy bien planificado cómo llegan esos profesionales a la consulta de acogida, que son donde son atendidos, y frena mucho a la hora de que la asistencia de enfermería, que sigue haciendo puede hacer su trabajo, y los médicos pueden seguir atendiendo a otro tipo de pacientes que no es el que llega ahí. Claro. Pues eso es importante también tenerlo en cuenta, porque cuando algo se mejora es una lástima que luego se dé un paso hacia atrás. En este caso hemos de decir
que la consulta de acogida ha estado muy bien, no existía antes de la COVID, es una consulta que acoge a todo paciente que no puede ser atendido, como se dice, tú llamas por teléfono, no me cogen el teléfono, yo estoy malo, no me encuentro bien y no tengo manera, incluso cuando voy al centro que me persona allí, no me puede atender el médico porque tiene todo ya cubierto, entonces tú pasas por la sala esta de acogida, que está la enfermera, te hace un screening y con ese screening valora si en ese momento debes de ser atendida por el profesional que sea y te deriva directamente y no necesita esa consulta. Entonces eso le ha quitado mucha carga laboral también a los médicos, le ha quitado mucha carga. Es importantísimo también tener todo eso en cuenta y vamos a ver si poquito a poco la situación va mejorando. Mari Carmen, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y por habernos explicado de la manera como lo has hecho, cuál es esa situación ahora mismo y cómo se prevé que va a ser el verano en lo que a esas contrataciones se refiere de personal sanitario aquí en Córdoba. A ver si mejoran esos números y sobre todo las condiciones, que es fundamental. Lo más importante, y quiero recargar, son las condiciones laborales, que se le haga buenos contratos a los profesionales que tenemos, que no se nos vayan, que están muy bien formados, que la población puede estar satisfecha de los grandes profesionales que tenemos y qué lástima que se nos tengan que ir por ahí a otros países porque no seamos capaces de darle unos contratos en condiciones laborales para que ellos puedan tener también un futuro y unas perspectivas de su vida. Efectivamente, pues vamos a ver cómo se van dando esas situaciones. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Nada, gracias a ti.